Tenemos ya por aquí, a ver, déjame contar. ¿Qué tal? Creo que ya estamos todos listos. Sí, por aquí tengo como unos 15. Seguro que seguramente llegará algún rezagadillo. Sí, pero si queréis, vamos empezando, ¿vale? Podemos empezar, yo creo que ya con la masterclass. Si Vale. llega alguien que se incorpore, luego esto se va a quedar grabado en YouTube para que lo podáis ver si alguien ha entrado más tarde o si lo quiere ver en otro momento. Así que nada, Javi, bienvenido. Nada, y adelante, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los que estáis aquí por haber venido esta mañana. Pese a ser viernes, que yo sé que es duro para la gente que está estudiando viernes por la mañana venís. Pero nada, lo que yo planteo un poco la charla es que tengáis una visión un poco más global de cómo se trabaja en empresas de tecnología. Sobre todo para la gente que está estudiando, os puede servir un poco para tener una visión como más de primera persona de cómo es trabajar en empresas muy grandes. Para los que estéis trabajando, a lo mejor son obviedades, pero quizá ya al final sí que hay una parte que puede resultar interesante más del tema de documentación, de cómo se trabaja con los equipos de ingeniería. Entonces, bueno, quizá esa parte a algunos pueda resultar un poco más densa, pero voy a intentar que sea como muy suave y intentar explicarlo lo mejor posible. Al final tendremos una ronda de preguntas donde ya me podéis ir preguntando cosas, dudas que tengáis y demás. Y nada, si os parece, pues le damos. Pues nada, un poco esa es la introducción. Ya sabéis, bueno, por lo que habéis visto, me dedico a diseño de productos. Yo empecé, bueno, lo primero, siempre hago un disclaimer un poco breve de lo que voy a contar al final, mi experiencia personal, que hay mucha gente que trabajará en muchas empresas de este tipo, que al final cada uno tiene una experiencia propia, cada uno tiene una trayectoria laboral y, bueno, yo voy a contar un poco en base a mi propia experiencia. ¿Y cómo he llegado yo a Cabify? Y digo ahí que la respuesta no es un Cabify, pero sí que he llegado en un Cabify esta mañana. Pero yo empecé mi carrera como diseñador gráfico. Yo me fui formando en diseñador gráfico, luego me fui especializando más en temas de web. Y de hecho me hice freelance. Y mi especialidad fue como hacer estos famosos temas de WordPress que entran muchos clientes que necesitan una gestión propia. Entonces, bueno, tú le haces el diseño visual, digamos, pero luego le podías ofrecer un poco la parte más técnica de WordPress, de gestión de contenido y tal. Y aquí uno se da cuenta también de lo viejo que es uno cuando ve que empezó en 2006 y que el año que viene va a hacer 20 años ya trabajando y se hace un poco duro, la verdad. En esta selección de proyectos hay uno que precisamente fue como el primer punto de contacto que tuve más con el tema de interfaz. Sin yo saber que esto se llamaba diseño de productos, ni que se llamaba UI, UX, al final era una empresa que me contrató para hacerle una herramienta interna de gestión y ahí pues yo diseñé los iconos, diseñé un poco la plataforma, cómo se usaba la herramienta y tal. Claro, en ese momento yo no tenía mucha idea de que esto era diseño de producto. Y a partir de ahí, a través de un amigo empecé a trabajar en Geográfica, que era una empresa de aquí de Sevilla, y se dedicaba a explotación de datos en geoespaciales, ¿vale? Eran como tener mapas y las empresas tienen una serie de, bueno, lo que conocí como el Big Data, no sé si os suena esto. Entonces, lo que se hacía básicamente es mostrar todo ese Big Data, toda esa acumulación de datos de las empresas, mostrarla en mapas, ¿vale? Entonces, aquí tuve la suerte, bueno, Geográfica después fue comprada por una empresa madrileña que se llama Carto, que ya era más internacional, y ahí tuve la suerte de poder hacer propuestas para Facebook, por ejemplo, en la época más cercana al COVID, hacer, por ejemplo, la gestión de la plataforma para Renault, y después algunos proyectos un poco más pequeños, pero que me permitían un poco jugar más con la parte visual, que no sé si veis ahí mucho el contraste, pero bueno, era como un diseño más retrofuturista y ahí me lo pasé bastante bien. Después en Carto ya pasé a la parte propia del diseño de producto, que en este momento era Carto 3 Workspace, que era básicamente el dashboard, donde se gestionaban todas las bases de datos, donde los usuarios creaban los mapas y podías gestionar los mapas que iba creando. Y esta aplicación, esta herramienta era súper técnica, porque al final los perfiles que lo usaban eran muy técnicos. Y era también un reto buscar la manera de hacerlo lo más accesible, lo más usable posible dentro de un entorno súper complejo
que también estas cosas, al final, cuando trabajas para muchas empresas de este tipo, también te ayuda un poco a tener mini conocimientos de muchas áreas diferentes, de muchos negocios diferentes. Y la verdad que esto fue bastante guay. Después de 2021, ya pasé al equipo de Cabify. Empecé en la parte de flotas, que son estos 3 dashboards que veis, que básicamente la aplicación de flotas es la gestión de la gente que pone sus coches en Cabify, que son empresas privadas, y gestionan a sus conductores, gestionan sus coches, gestionan las facturas y todo este tipo de cosas. Entonces, sí que había una vinculación con lo que yo había hecho previamente en Carto, porque al final es una herramienta interna de gestión de empresas y tal. Y casualmente volví a tener en mapas otra vez y visualización de datos en mapas. Y también me traje a Cabify una experiencia que tenía previa de Carto, que era básicamente la visualización de datos. Y ahí hice mi primera colaboración con el sistema de diseño de Cabify y aporté el sistema de visualización de datos. Tanto los charts para ver los datos, como la paleta de color, estas cosas que al final sirven para esto. Ya llevo un año y medio por ahí, más o menos, que ya pasé al equipo de la aplicación del conductor. En este caso estoy en la parte de adquisición. La parte de adquisición es cuando entran los conductores, se registran, tienen que subir la documentación, hacer la parte del onboarding, que es ese tutorial que te aparece al principio. Entonces ahora estoy un poco en ese equipo y también me gusta hacer como colaboraciones, o ayudar un poco más al equipo interno y hacer un poco más de ejercicio de procesos y de documentación de procesos. Y hay una cosa última que he hecho es esta de Frictionless Design Workflow, que es para una metodología que se llama Vertical Slicing dentro de ingeniería, que es un poco complejo de explicar, pero bueno, que al final es un poco como un diseñador puede trabajar con ese equipo de ingeniería, en esa metodología de equipo de ingeniería, e intentar que haya las menos fricciones posibles con los ingenieros y evitar las frustraciones de un diseñador al trabajar un poco con esto. Básicamente, este gráfico a mí me gusta mucho, que este sistema, esta metodología, básicamente empiezas con un patinete, entregas el patinete, luego entregas otra iteración que sería un poco más... O sea, no es continuar el patinete, sino hacer otra cosa diferente y ya pues pasas a una moto, pasas a un coche. O sea, es como normalmente el flujo de trabajo se empieza por las ruedas y vas creciendo hasta el coche y aquí son 4 entregas diferentes de 4 vehículos diferentes, pero que son interacciones diferentes. Un poco largo de explicar, lo he resumido muchísimo, pero bueno, por ahí van los tiros. Y nada, como decía, vamos a hacer una visión muy global del principio de las tech companies, que os puede sonar muy obvias, sobre todo la gente que ya está trabajando en tech companies o en startups o cosas así. Para mí esto lo centro más en la diferencia que hay entre las startups más pequeñas y las grandes compañías. Entonces, obviedades, pero sí que es un cambio muy importante cuando llegas a una empresa de esta, la cantidad de grandes departamentos que hay, de especialidades y la cantidad de gente que trabaja en cada uno de esos departamentos. Ahí veis los departamentos que hay en Cabify. Diseño es uno de ellos, que está ahí en la esquinita. ¿Vale? Otra cosa que suele pasar bastante en este tipo de empresas es la coordinación con equipos de remoto. Ahora mismo nosotros estamos más centrados en España y Latinoamérica. Entonces, bueno, tenemos compañeros que están en Chile, que están en Argentina, que están en Uruguay, que están en Argentina. Entonces, al final tienes que coordinarte esa serie de rituales que tienes con el equipo, pues las tienes que hacer, por ejemplo, a partir de la tarde, porque coincide un poco el horario con ellos. Incluso dentro de España, pues al final yo estoy en Sevilla, la mayoría del equipo está en Madrid, están en Barcelona, están como repartidos. Ahí no tienes que coordinar tanto en horario, pero que sí que tienes que aprender una parte que es comunicación asíncrona. O sea, hablas con ellos, les dejas mensajes escritos y los retomas luego al cabo de 3 horas, 4 horas, incluso al día siguiente, ¿no? Y otra cosa que llama mucho más la atención de este tipo de sitios, en comparación con una startup, que es un ambiente un poco más rápido, es la cantidad de documentación que se genera. Documentación principalmente más enfocada en el tema del ciclo del empleado, donde, claro, tiene sentido porque al final, si tienes 1000 empleados, no puedes hacerle a cada uno una entrada única y personalizada, sino que al final tienes que tener un proceso donde todo vaya relativamente automático, aunque después vaya acompañado por una persona,
Pero sí que tienes que tenerlo todo como muy bien documentado, muy bien ordenado, para que al final toda esta rotación de gente que va entrando en estas empresas sea como muy cómoda. ¿Siempre hay documentación? Pues no siempre. O sea, al final, en la parte que quizás más nos interesa a nosotros, que es más la parte de tecnología, diseño, estas cosas, pues al final no hay tanta documentación y al final pues tienes el senior del equipo es la documentación y es el que te va guiando un poco por ahí. Luego, en estas empresas, ya centrándonos un poco en nuestro perfil, que suele ser diseño en ocasiones un poco más creativo, otras veces más técnico, ¿es todo positivo siempre en estas empresas tan grandes? Pues depende un poco también de cómo sea tu perfil. Tiene cosas muy positivas, pero también tiene una contra un poco más negativa, que a perfiles más creativos puede ser un poco más de choque, ¿no? Sí que tienes cosas positivas como que tienes mucho orden, te puedes especializar en algo, tienes acceso a muchas herramientas. En Cabify, por ejemplo, evidentemente tienes Figma el asiento completo, pero después tienes Google Gemini completo para poder probarlo y usarlo. Tienes un montón de herramientas que tienes acceso, que en empresas pequeñas no sueles tener tanto acceso a ellas, ¿no? Tienes una posibilidad de crecimiento interno, te puedes inspirar también de tus compañeros y después tienes un impacto bastante global y eso es súper positivo, pero por contra, cada una de esas cosas tiene una visión un poco más negativa, que cuando hay mucho orden también hay mucha burocracia, tienes que hacer mucho papeleo, entre comillas, virtual. Te puedes especializar mucho, pero también te falta esa visión un poco más global de todo, porque al final es tan grande la empresa que tú estás solo en un trocito, pero al final te pierdes un poco lo que está pasando en general. Puedes entrar en una zona de confort donde ya te acostumbras un poco. Si solo tengo estos compañeros de trabajo, pues te acomodas un poco más. Puedes tener una sensación de despersonalización, porque al final son tantos empleados, tanta gente, que cuando alguien se dirige a ti, o sea, cuando un jefe se dirige a una audiencia tan grande, a lo mejor no te sientes identificado tampoco con eso, ¿no? También puede hacer que la gente se entienda más, es decir, entrego lo justo y me olvido y no me hago responsable de todo el proceso. Y también hay miedo al riesgo. Es como en contra del impacto global, como sabes que puedes impactar a tantísima gente, te arriesgas menos. Es como voy a hacer lo mínimo para que si algo sale mal no impacte a tanta gente y entonces eso también hace que te acomodes en las soluciones y intentes que sea con el menor riesgo posible. Que eso muchas veces va en contra del diseño de producto. Otra cosa que te puede pasar, porque a diferencia de lo que pueden pasar en las startups o en empresas más pequeñas, más familiares, entre comillas, cuando tienes una idea y quieres lanzarla, tienes una serie de burocracia, como hemos dicho antes, por la que tienes que pasar y muchas veces esto produce que no siempre puedas lanzar las ideas o que se queden en un cajón. Porque al final tienes que guiarlo en base a métricas, a los procesos internos, a la carga que tenga el equipo de ingeniería o al propio roadmap. Entonces, muchas veces esas cosas se quedan en el cajón. Y otra cosa que suele pasar en estos sitios es la reunionitis, que tengo el calendario llenísimo de eventos, de reuniones, de rituales, y al final es cuando me pongo a diseñar, o sea, en qué momento en 3 reuniones hago media horita de diseño. Entonces, está guay alinearse con los equipos, pero quizás nos alineamos demasiado. Esto me van a matar como alguien esté viendo. Otra cosa que traen las tech company, y esto un poco más, claro, cuando los diseñadores pasamos a ser un perfil un poco más técnicos y trabajamos con equipos de ingeniería y equipos técnicos, al final también asumimos un poco su forma de contratación. En este caso, no sé si os sonarán los famosos challenge. O sea, yo que vengo de hace ya muchos años trabajando y más como diseñador gráfico, claro, la contratación antes, cuando buscabas un diseñador gráfico, tú entregabas el portfolio, me enseñaban los trabajos y eso ya te valía para entrar en el trabajo o no. Pero claro, con los equipos de ingeniería, ellos lo que hacen normalmente es una especie de prueba de acceso. Pero claro, ellos no tienen un portfolio de código. Ellos ejecutan el código, tú se lo enseñas y ves si está bien hecho o mal hecho. Pero esto también provocó que al final nosotros como diseñadores también asumamos procesos de selección similares a los equipos de tecnología. Entonces se crearon los challenges. Los challenges básicamente son estas pruebas de acceso. Yo lo veo casi como un examen, pero claro, te enfrentas a un caso real que tienes que solucionar. Este, por ejemplo, es cuando te presentas a Cabify, está lo que te llega, el challenge.
en este caso concreto de Design System. Y lo que se valora de estos challenges, en el caso al menos de diseño, es, claro, esto te dan un briefing, tú tienes que analizar el briefing y darle una solución. Entonces, aquí lo que se valora principalmente es cómo entiendes el problema que se está presentando, cómo lo solucionas, si la solución llega a buen puerto, si no tiene sentido lo que estás planteando. Luego, cómo lo diseñas, si estéticamente y visualmente es atractivo. Y luego, cómo lo presentas. Esta parte también es muy importante. Lo bueno que tienen los challenges es que es una oportunidad para brillar frente a otros perfiles que supuestamente suelen ser, como lo ves en LinkedIn, y aparecen ahí con su marca dorada y 3 líneas de experiencia, de puestos y tal. Hago ahí un poco la parodia de perfiles súper exageradísimos de San Francisco, no sé qué, y después una persona que tiene quizás menos experiencia, pero que cuando se enfrentan a un challenge, y desde la parte más de corrección, cuando tú ves los challenges que te envían los candidatos, te das cuenta que muchas veces esos perfiles tan exagerados no son reales. Cuando ves el trabajo que han hecho y accedes a su archivo de Figma y cotilleas un poco y ven cómo han construido las cosas, te das cuenta que también hay mucho de vende humo al final. Y esto es una oportunidad para gente que no tenga tanta experiencia o que no se venda tan bien para brillar frente a esos perfiles que se supone que son mucho mejores, ¿no? Y estos son algunos de los consejos que yo personalmente, yo no me he enfrentado a muchos challenges por fortuna, pero sí que creo que estos son unos consejos muy prácticos al final de cara a cuando presentáis a un challenge a una empresa tecnológica. Cuidar los pequeños detalles y la consistencia del diseño, es decir, que todo se vea igual, que todo tenga consistencia en las diferentes pantallas, en el flujo. Que tu proceso creativo se vea también reflejado en ese archivo de una manera visual o por escrito, es decir, que redactéis también mucho. Ahí digo que podéis mostrar las referencias, la inspiración que tenéis, porque copiar no está penalizado. Si tenéis un benchmark o tenéis una recopilación de productos que os gustan y os inspiráis en esos productos, no está de más que incluso se muestre y el que te vaya a corregir el challenge sabe que lo has pillado aquí y que es una buena referencia para solucionar el problema. También es súper importante que se cuide la ortografía, el orden, la limpieza, principalmente la ortografía, que esto cuando te recibes un challenge que está mal escrito, y más ahora encima con inteligencia artificial, no tiene sentido que hagas cosas mal. Y luego que ordenes un poco el documento, pues cuando yo lo vaya a ver, porque el documento esté ordenado, esté limpio, puede haber una página que sean de bocetos y de ideas, donde esté todo un poco más desordenado, pero luego que se vea una limpieza y un interés por presentarlo bien, ¿no? Y también eso, aporta todo lo necesario para que tu proyecto se entienda. Si tenés que, o sea, para mí la presentación, como es un obvio, tenés que darle unas slides o un PDF o lo que sea, pero también acompañarlo de prototipos, de vídeos, de elementos que sirvan para que la persona que te vaya a corregir el challenge entienda un poco cuál ha sido la solución que estáis proponiendo. Los prototipos suelen funcionar bastante bien porque se ve un poco cómo entendéis o cómo entendemos todo el diseño de interacción. Y lo más importante de todo, recordad que no sois vuestro challenge, vuestra valía profesional no es vuestro challenge. También digo esto porque yo el primer challenge que me enfrenté, que fue en 2021, en una empresa de aquí de Sevilla, yo era el primer challenge que me enfrentaba, entonces mi solución fue como muy, muy básica, de decir, vale, yo te hago una muestra de lo que sé hacer, pero yo no me lo ocurre demasiado tampoco. O sea, yo hice como, te enseño, además ya he tenido reuniones previas enseñando portfolio y tal, entonces para mí era como, bueno, enseño una muestra, pero tampoco, quiero decir, no te voy a hacer un trabajo gratis, que era mi pensamiento antes. Después me di cuenta que sí, que hay que hacer trabajo gratis. Pero sobre todo esto al final, y pongo ahí un poco la comparativa de los talent show, porque al final te enfrentas a un jurado que te está examinando y ese jurado al final dictamina. A veces puede ser muy duro, demasiado quizá a veces, pero claro, eso a mí en mi caso, por ejemplo, cuando me rechazaron por primera vez, después de haber estado muchos años trabajando como diseñador, a mí me dio un bajón laboral. O sea, yo dije, bueno, a lo mejor no soy tan bueno como yo me creía, o no sigo para esto. Y al final te das cuenta que es relativo. O sea, cuando ese fue mi primer challenge, el siguiente challenge que me enfrenté fue el de Cadify y yo le invertí todas las horas posibles. Ya sí que era consciente que tenía que hacer un trabajo gratis, pero me lo ocurrió muchísimo. Y bueno, coño, eso al final se tradujo en que estoy trabajando en Cadify.
Vale, sí que pongo el ejemplo de Rosalía, de te rechazan al principio, pero luego ahí estás rellenando programas de televisión y demás. Me centro ahora un poco más en el equipo de diseño de Cabify. Está un poco los departamentos que os enseñé antes y ahí señalo el de tecnología, que es un poco el paraguas de todo lo que viene un poco por abajo. No sé si ahí lo veis más o menos bien. Pero dentro del equipo de tecnología está el equipo de ingeniería, está data, está producto, que son básicamente la parte de product managers, fraude y seguridad, arquitectura de tecnología, diseño y user research. Aquí, por ejemplo, en Cabify sí que hay una separación entre diseño y user research que en muchas ocasiones suele estar unido. Muchas veces hay diseñadores que se dedican más a la parte de UX y hacen mucho más user research. Y aquí estamos separados, pero igualmente diseño sí que participa en entrevistas de usuarios y cosas así, pero ellos actúan un poco como guía para ayudarnos a hacer esa parte más con los usuarios. Entonces, claro, para perfiles que quizás se quieran centrar más en ese research siendo diseñador, aquí lo tendría complicado porque tendría que elegir uno u otro. No hay un perfil híbrido en este caso, ¿no? Y es un poco lo que hablaba también de la especialización. ¿Vale? El equipo de diseño estamos divididos como en 4 grandes bloques. Está diseño de producto, que son las aplicaciones de Cabify. Está brand design, que son los que hacen estas maravillosas botellas con el ilustrador Miguel, que es bastante bueno. Marketing, que son las campañas online, offline. Y comms, que es la comunicación que se hace con los usuarios vía, o sea, la propia app o vía correo y este tipo de cosas, que también se diseña. Y la página web. El equipo ahora mismo somos 26, hemos ido fluctuando en número, ahí he puesto que hay un par de puestos abiertos en contratación, si buscáis en LinkedIn, de hecho creo que hay alguno más actualmente, pero bueno. Diseño de producto, estamos divididos por audiencias, digamos, entonces la primera columna es pasajero, después estamos conductor, después una mezcla entre logistics y business, y luego está sistema de diseño, que yo estoy entre conductor y sistema de diseño, estoy un poco medio. Después el equipo de brand, de marketing, de comms y Carlos, que es el VP de diseño, que es un poco el paraguas para todos nosotros. Ya si vamos entrando, vamos a ir haciendo como una especie de canal entrando un poco en esos niveles. Dentro de esa audiencia estamos, normalmente esto fluctúa según el equipo, si es muy grande o más pequeño, pero tenemos el manager de diseño, que en este caso estamos hablando de la aplicación del conductor, o la audiencia del conductor. Y ahí estamos divididos luego en 3 squads, que los squads son un poco especializaciones del área, del ciclo de vida, digamos, del conductor. Entonces, adquisición es lo que he comentado antes, que es un poco la parte de entrada del conductor. Engagement es un poco la retención de ese usuario a base de promociones, a base de elementos que lo mantengan un poco más conectados. Y Journey es un poco la experiencia del conductor a medida que recibe las ofertas de viaje, los realiza y lleva al destino al pasajero. Y luego dentro de ese squad, en este caso, para que sea más obvio, en adquisición, que es el mío, pues estamos este equipo formado por un product designer, un product manager y un equipo de ingeniería donde está el engineering manager. Esto no sé si os suena del product trio, esto que son como 3 perfiles diferentes cuando se trabaja un producto, que es diseño, producto, el manager de producto e ingeniería. Y yo suelo añadir otro más que se suele olvidar bastante, que son los stakeholders. Stakeholders se refiere un poco más a la gente de negocio, de operaciones, de soporte de usuario, que al final también son gente que participa un poco en la audiencia y que le tienes que dar el servicio. Vale, entonces hemos visto que al final hay muchísimos diseñadores, ahora mismo somos 26 diseñadores trabajando con la marca. Aparte siempre hay equipos locales, siempre hay gente un poco alrededor que van haciendo cosas. Y claro, cuando tienes tantísima gente, ¿cómo coordinas todo eso para que la marca no se vaya de madre? Y ahí entra un poco la importancia de los brand guidelines, que son los manuales de usuario, o sea, de manuales corporativos de marca, y los design systems, que van un poco a la par. Bueno, estos son todas las aplicaciones que tendría, por ejemplo, un entorno dentro de Cabify, desde la página web hasta las campañas. Aplicaciones no solo está la del pasajero y la del conductor, la pasajera es la que tenéis todo el mundo instalada y la del conductor, el señor que te recoge,
sino que también después hay la que se llama para flotas, que son un poco los gestores de esos coches y de esos conductores. Está la de empresas, que son empresas que necesitan servicios de Cabify y tienen una aplicación propia para eso. O sea, hay como muchos elementos internos, también hay herramientas digitales internas para gestionar, yo sé, campañas o cosas así. Entonces, bueno, al final, ¿cómo coordinas todas estas aplicaciones que son en muchos formatos diferentes? Bueno, esto lleva años en el mundo del diseño, que al final son el manual de identidad corporativa de las marcas. No es nada nuevo, seguramente ya os suene, que esos manuales al final son desde la parte un poco más de construcción de la marca, de cómo usar bien la marca y tal, hasta la parte incluso más de tono de voz. Cómo se comunica esa marca en las campañas que realiza. Ahí, por ejemplo, está el ejemplo de McDonald's. Y claro, esto antes, cuando yo me dedicaba al diseño gráfico, era como encontrar uno era súper complicado y cuando lo encontrabas como un tesoro que lo habías encontrado por ahí, lo compartías con un compañero. Y al final es un poco como mirar dentro de las empresas, a ver lo que hacen, a ver qué se dedican y tal. Y entonces esto tiene una evolución. Y la evolución es más en el terreno digital, creando los sistemas de diseño, que es todo ese orden que se hacía con las marcas en la parte visual y gráfica, digamos, se traduce ahora en cómo coordina la marca sus entornos digitales, sus productos digitales. Y empiezan a salir los sistemas de diseño, que curiosamente, al contrario de lo que ha pasado con los manuales de identidad corporativa, estos son públicos y son accesibles. Y empiezan a ser una especie de forma de que las marcas presuman de lo que tienen, de su orden, de su limpieza, de su coordinación, y por eso lo hacen evidentemente público. Ahí tenéis 4 ejemplos, no sé si os suenan, está el de Apple, que es el Human Interface Guidelines, ahora con el Liquid Glass este nuevo que han sacado. Luego está este, que es el de IBM, que para mí es uno de mis favoritos, está súper currado, se llama Carbon Design System. Material Design, seguramente lo conocéis porque es de Google, están todas las aplicaciones de Google. Y este de Microsoft, que también tiene bastante, estos lo sacaron más reciente y tiene bastante cosas interesantes. Claro, yo os decía que al final tenéis estos sitios públicos, o sea, estos manuales públicos de manera de presumir, porque al final esto que originalmente era para consumo interno y para diseñadores internos, te das cuenta que ya no tiene sentido porque tú cuando vas a trabajar en Audi, o sea, puedes hacerlo, pero no suele haber muchas ofertas para trabajar en productos digitales de Audi. Pero, sin embargo, tienes acceso a cómo se construye dentro de Audi. Entonces, bueno, es eso, es un poco vacilar de las marcas, vacilan mucho y presumen mucho de lo que tienen y de su organización interna y tal. Al final es un valor de marca lo que están enseñando. Y claro, los design systems, más en la parte de diseño de producto, tienen retos, tienen conflictos por cómo se usan. Normalmente, para ciertos perfiles de diseño, por ejemplo, si es un diseñador muy creativo, los sistemas de diseño se te quedan muy rígidos y como te encorsetan un poco y no puedes hacer más creatividad o no puedes salirte de ahí y eso también te frustra un poco. También se te hace aburrido porque es como repetir siempre lo mismo que ya está como precocinado, ¿no? Y un poco aburrido. Y lo que suele pasar es que al final esos tipos de diseñadores se lo saltan porque realmente no se ven que se le queda corto, entonces, bueno, pues se lo saltan. Y la gente que quizás no tenga tanta experiencia, lo que le pasa es que tienen una dependencia demasiado exagerada de estos sistemas. ¿Y qué pasa? Cuando ese sistema no tiene algo, no tiene un componente X, el diseñador se queda un poco más bloqueado. Es como que no sabe solucionarlo porque como ya tenía todo preparado y todo precocinado y lo utiliza, aquí se le queda un poco más corto y entonces se bloquea, tiene más bloqueo de cara a solucionar elementos, ¿no? Y después está el problema con los desarrolladores, que es cuando tu sistema no es lo suficientemente flexible y le haces, esto está basado en un caso real, ¿vale? Que son componentes de acordeón, que son estos elementos que se amplían con información. Y pues uno le hace un formato, otro le hacen otro formato con el texto más grande, otro le cambia la flecha de sitio. Y entonces, con toda la razón del mundo, los desarrolladores se vuelven locos porque es como, bueno, si esto viene en el sistema así, ¿por qué me lo estás cambiando? Si no, ¿para qué sirve el sistema? Y ese es el problema de que los sistemas no sean lo suficientemente flexibles. A mí me gusta hacer esta analogía, no es súper original tampoco, supongo, pero es una analogía con, o sea, tu sistema de diseño al final son piezas de Lego, son pequeñas piezas con las que te sirven para construir cosas más grandes, ¿vale? Y que debería tener la flexibilidad suficiente
para que te permita hacer muchos tipos de soluciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando alguien te enseña un sistema de diseño súper complejo, con muchísimas piezas, con excesiva documentación quizá a veces, como todo muy rígido, la única solución que te va a salir es el coche de carrera que está pensado con ese sistema de diseño. Pero, claro, te vas a quedar con que si viene un equipo nuevo y necesita crear una solución nueva, no va a poder hacerlo. Con lo cual, es más sencillo crear. Me encanta enseñar esto con una presentación, que es un sistema mucho más flexible que te permita crear elementos nuevos, ¿vale? Que tienen las piezas, pero con esas mismas piezas puedes crear diferentes tipos de soluciones, un poquito más flexible, ¿no? Entonces, el objetivo al final de estos sistemas de diseño es crear las reglas para que todo tenga coherencia, pero no crearte la solución. Es crearte como las pautas para que si alguien quiere participar del sistema de diseño, pueda hacerlo, pueda crear elementos nuevos basándose en unas reglas que ya existen. Sobre todo cuando hay muchísimos diseñadores trabajando en esa solución, en esos productos. Crear los patrones que son familiares al usuario, no crear cosas nuevas, porque al final los productos digitales tienen que estar pensados para el usuario y por eso también es verdad que no siempre se puede ser tan creativo como queremos, porque al final lo tiene que usar mucha gente de muchos perfiles diferentes. Lo más importante y lo que se olvida muchas veces es que son elementos, o sea, el sistema de diseño lo que te permite es agilizar los tiempos, tanto de la parte de desarrollo de ingeniería como los propios tiempos de diseño, de montarte flujo y montarte pantallas de manera muy rápida. Y también corregir problemas. Si ves que hay, yo qué sé, que tienes un componente que falla en algún sitio y lo solucionas ahí en ese componente, en cascada te va solucionando un montón de aplicaciones donde aparece ese componente. Y es un poco la participación de todo el equipo de diseño que pueda, o sea, que al tener la base pueden seguir construyendo y escalando ese sistema y esos productos. Y lo más importante, que también se nos olvida muchas veces, el producto tiene que trascender a los diseñadores que forman parte a lo largo del tiempo de esos productos. Si hay rotación de diseñadores o si hay 3 diseñadores diferentes participando en un producto, no se tiene que notar. O sea, el usuario no tiene que notar que hay 3 diseñadores diferentes, que hay 3 criterios diferentes, o que de un año para otro, sin haber hecho un rediseño, hay cosas diferentes. Esto suele pasar mucho porque hay muchas pantallas que se dejan ahí un poco olvidadas y luego el usuario, cuando tiene algún flujo de uso donde aparece, claro, les choca. No tiene nada que ver una pantalla con otra. Entonces, lo más importante del sistema de diseño es esto, que coordine, que a lo largo del tiempo el producto siempre sea igual, ¿vale? Que siempre tenga esa coherencia y que esté mucho más por encima de sus propios diseñadores. Y sistema de diseño en Cabify, ahora que yo formo parte del equipo, por dar una visión así más personal de cómo lo estamos gestionando. En Cabify ha habido como 3 etapas principales. 2019, no tengo claro si era 2019, pero creo que sí. Coincide con la evolución de la marca de Cabify y se empieza a crear un sistema de diseño, ¿vale? Eso dura un tiempo hasta 2022, que entra Luba Cortés, que venía de Google, que era una máquina, y nos ayudó mucho a reconstruir un poco ese sistema de diseño. Bueno, por temas personales ella se fue a otro país, no sé qué. Entonces, al final, durante 2022 a 2025 ha estado un poco en una etapa de mantenimiento. Y claro, lo hemos retomado ahora con un equipo nuevo, que es Amanda, estoy yo, y está Jonathan, que es especializado en accesibilidad, que nunca habíamos tenido un perfil así dentro del sistema de diseño o de diseño de producto. Y ahora forma parte más de la parte de sistema y estamos como recreando o revolucionando un poco el sistema de diseño de Cabify. Lo que nos encontramos ahora, nosotros tenemos una etapa ahí un poco más de transición en la que hay unas foundations, unas fundaciones de la marca muy buenas, pero nos faltaba mucha documentación. Eso provoca que después, cuando alguien tenga que usar el sistema de diseño, se pierda un poco cuando necesita usarlo. Y después teníamos librería de componentes, donde había una parte de web app muy evolucionada, que tenía bastantes cosas, pero luego veíamos que iOS y Android no había tanta coordinación. O sea, durante mucho tiempo no han tenido una guía de sistema de diseño que les fuese acompañando. Entonces tenemos un reto de trabajo bastante grande por delante. Y lo que estamos haciendo es replantearlo como en 4 niveles, el sistema de diseño. Tenemos una parte, el nivel 1, que sería el que está encima de todo,
que sería esos foundation, esos elementos que dan coherencia a la marca de Cabify, que le dan identidad. Después tendríamos un nivel 2, que sería el core, el centro del producto, lo común a todos los productos de Cabify, donde hablamos de los tokens, que son un poco las variables de color, las variables de tipografía, variables de los corner radius, que eso te sirve para crear cualquier producto digital dentro de Cabify. Bajamos otro nivel y tendríamos ya un poco más las separaciones entre aplicaciones native, que son iOS y Android, y las de web. ¿Por qué? Porque ahí sí que te cambia, por ejemplo, el tamaño de un botón, porque cuando lo ves en un sobremesa, guardado en sobremesa, los botones pueden ser un poco más pequeños, pero cuando lo ves en un dispositivo móvil, los botones tienen que ser un poco más grandes y cumplir unas reglas de accesibilidad. Entonces, ahí sí que empezamos a dividir un poco más esas librerías hasta un nivel ya por abajo de todo eso, que sería un poco los ecosistemas de cada producto. Es decir, la aplicación del pasajero no necesita cumplir las mismas necesidades que la aplicación del conductor. Son casos de uso diferentes. Entonces, ahí se crean elementos únicos para el conductor y únicos para el pasajero. Entonces, vamos, digo estas dos, pero hay un chorro de aplicaciones por debajo. Entonces, cada una tiene su propio ecosistema, su propia forma y necesidades para construir elementos. ¿Vale? De manera que al final una pantalla como esta de la aplicación del conductor pasa por esa escala de los 4 niveles, desde la parte de Foundation, que te da un poco más los colores de marca, o las ilustraciones, o los iconos, más la parte de producto, que se va centrando más en los productos digitales, porque en ese nivel estaría los de marketing, estaría la página web, y vas escalando, llegas hasta la parte de native, en este caso Android, y le aplicas elementos propios para Android, hasta el entorno Driver App, que es la aplicación del conductor, donde ya se crean cosas concretas como las ofertas que le llegan de viaje a los conductores. ¿Vale? De manera que cuando tienes ya, aplicas ese sistema a todos los productos de Cabify, siempre ves una visión global donde todo es bastante coherente y todo se parece mucho entre sí. Precisamente gracias al sistema de diseño que hace que se coordine todo eso y que los 26 diseñadores, al final, trabajen de una manera similar, ¿vale? Y ahora me voy a centrar más en la parte de... O sea, estamos como bajando en esa escalera. Vamos a empezar la visión muy global de cómo son las empresas de tecnología y ahora nos vamos a centrar un poco más en el rol del diseñador de producto. Y aquí voy a hacer un análisis muy breve de cuáles son las supuestas habilidades del diseñador de producto y por qué para mí, al menos, una de las más importantes de todas es la empatía. Y cuando hablo de empatía no hablo tanto hacia afuera, hacia los usuarios, sino al equipo interno y el trabajo interno del día a día. Esta diapositiva que vais a ver ahora, he puesto ahí a Isma, que era nuestro anterior head de producto, porque se la he robado, básicamente. O sea, porque me gustaba mucho cómo estaba estructurado este esquema de quesitos de competencia. Entonces, en este esquema tenemos todo el queso completo, que sería visión de producto, impacto de negocio, entender la tecnología, la actitud de investigación, diseño de interacción, diseño visual, la técnica y el storytelling, ¿vale? Entonces, dentro de ese globo total, al final lo que tenemos que, si nos vamos bajando hacia especialidades, por ejemplo, el Service Designer, tiene más impacto 3 de esas habilidades, ¿vale? Business Impact, Technology Understanding y el Research Attitude. Pero si lo vamos ampliando, o sea, vamos cambiando un poco hacia el UX Designer, vemos que esas habilidades también varían un poco y al mismo tiempo que centran más en la parte de diseño de interacción. Si a eso le sumas al UX, le sumas el UI, al final le añades el Visual Design y el Technique, básicamente la construcción de cómo construyes esas pantallas, esos flujos, esos componentes. Y lo que supuestamente tiene que tener un Product Designer es todo el abanico completo, ¿vale? Incluyendo el storytelling, la visión del producto y el impacto del negocio. Porque, o sea, a diferencia quizás de lo que se conoce como el UX y UI, aquí tienes que trabajar muy de la mano con la gente de negocio y con la gente de la estrategia del negocio para entender un poco por qué se buscan las soluciones y que tu solución del producto esté muy adaptada a ese caso de uso. Y lo que él comentaba que al final esas habilidades no están tan segmentadas en esos quesitos, sino que al final están más difuminadas y la línea de separación es menos visible, menos, o sea, está todo como mucho más fusionado entre ellos. Y que después dentro de esa fusión puedes tener
más orientado hacia especialidades. Puede estar más especializado hacia negocio, o te puede gustar más la interacción, o te puede gustar más la investigación con los usuarios y tal. ¿Vale? Y en este árbol completo, ¿dónde encajaría la empatía que decía yo antes? Pues para mí de ese árbol completo hay 3 habilidades que en el día a día requieren un poquito más de empatía, que son las que están relacionadas con los sectores que hemos visto antes, ¿vale? La que está relacionada con los product managers, que es la visión del producto, la que está relacionada con los stakeholders, que es un poco el impacto en el negocio, y la que está centrada en los ingenieros, que es la de conocimiento de la tecnología. ¿Vale? Que es un poco esta relación que os enseñaba antes. Estaba algo como el product trio, pero después añadimos el stakeholders y al final la posición del diseñador, aunque todas interactúan entre sí, pero la posición del diseñador, creo que tenemos una ventaja, que somos más empáticos en general para entender los problemas de usuario, para entender un poco más la estética, el orden. Entonces, si encima le añade un poco más la parte de negocio, creo que podemos tener habilidades como para entender mucho a ese resto del equipo, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es centrarme más en la parte de los ingenieros, ¿vale? Y aquí entramos un poquito más en profundidad lo que sería la documentación, ¿vale? La documentación técnica. Para mí es una parte fundamental porque al final se trata de tener esta empatía hacia el equipo de ingeniería para que el proceso de trabajo y la solución que tú propongas tenga la calidad suficiente cuando le llegue al usuario. Y eso, si diseño no invierte tiempo y no lo hace bien, probablemente al usuario no le llegue bien, ¿vale? Esto es parte de una charla interna dentro de Gavi, que es un poco mi visión del día a día con ingeniería. Y lo que suele pasar con estas cosas es siempre tirar balones fuera. O sea, y aquí voy a criticar un poco a los diseñadores, ¿vale? Lo que normalmente nos pasa es, bueno, nosotros hemos hecho el diseño, ha quedado súper bonito, le he entregado 800 pantallas y se lo doy al ingeniero y que se apañe el ingeniero. Entonces, la frase esta que se suele decir, bueno, que se apañen, ¿no? Los técnicos son ellos, entonces ellos tienen que entenderlo. Y yo voy a poner 4 realidades respecto a esa mentalidad, a esa filosofía, que primero, la profesión del diseñador es una disciplina que es técnica. No se puede entender el diseño sin una parte técnica de producción. Entonces, necesitas los conocimientos técnicos de tu industria para, o sea, si eres un diseñador gráfico, tienes que saber cómo se imprime, tienes que saber las tintas, tienes que saber cómo le envías algo al impresor. Si eres de interiores, tienes que conocer las telas, tienes que conocer los materiales, tienes que conocer de colores. Son conocimientos técnicos de tu industria. Y la de diseño de producto no es menos que eso. Y es un poco esto, o sea, al final esos conocimientos técnicos son los que te aseguran de alguna manera que lo que tú estás diseñando se puede hacer realidad. Si solo te quedas con la parte de yo estoy en mi ordenador, he hecho esto tan bonito, lo he entregado, probablemente haya mucha diferencia con lo que tú entregas con lo que le llega al usuario o le llega a los clientes un folleto impreso o una publicación impresa. Entonces, sí que es necesario tener esos conocimientos técnicos y los ingenieros no son los únicos perfiles técnicos que trabajan en diseño de producto. Y la otra frase, que se suele decir también mucho, ahora que tenemos Figma y que casi todo se hace en Figma, es como Figma tiene un modo de desarrollo donde puedes inspeccionar los elementos y te dicen las medidas y eso, pues dices, bueno, entonces yo ya con esto me lavo las manos porque si tienen un modo de inspección de desarrollo, yo no tengo que hacer nada más. O sea, yo sí tengo que apañar con lo que yo he preparado. Y a mí me gusta hacer una analogía con si tú tienes que trabajar con un impresor y tú le mandas el archivo de Illustrator directamente o el archivo de InDesign directamente y es como a ese señor, ¿no? Primero tiene que tener eso instalado, lo tiene que abrir y después ¿qué va a hacer? Se va a poner a inspeccionar tu diseño y a ver cómo está hecho. O incluso si vas a hacer una obra y tú al jefe de obra le envías un render 3D. Y es maravilloso ese render 3D, es súper bonito, pero ahí no hay medidas, no hay un plano, no sabes cómo construir. Entonces, el tío no se va a poner a abrir el render 3D y a ver cómo está todo dimensionado, ¿no?
Y la última realidad es que si eres buen diseñador o si quieres que tu diseño llegue a buen puerto, no te vas a jugar el resultado final en base a interpretaciones externas. Vas a intentar que todo esté muy bien documentado, muy bien explicado para que llegue bien y al usuario le llegue bien. Entonces, no lo dejas un poco al aire, esas inexactitudes, ¿no? Y lo más importante de todo es entender. Bueno, lo entendemos ya porque discutimos mucho, desarrolladores no son diseñadores y que tampoco podemos pretender que cuando abran un archivo, en este caso de Figma o de lo que sea, entiendan todo, porque somos profesiones que somos totalmente diferentes. O sea, entendemos conceptos como el espaciado, la jerarquía de información, totalmente diferentes. Entonces, ¿sabes? Muchas veces cuando ellos intentan a lo mejor hacer algo de diseño, ya directamente le echamos la cruz y decimos que son unos intrusos, que están quitándonos el trabajo, están haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces, respetemos cada uno el área, pero seamos tan empáticos como para poder explicarle bien a un desarrollador nuestras intenciones desde diseño y que entienda bien los conceptos. Y si no le entienden bien los conceptos, se los podamos explicar nosotros de primera mano. ¿Vale? ¿Y por qué para mí es tan importante el tema de documentación? Y aquí foto del archivo de Indias de Sevilla, que es como un palacio de documentación. La documentación básicamente es transmisión de información en el tiempo, ¿vale? Es el resumen más obvio de todos. Y que lo más importante es que eso perdura en el tiempo y que permite revisionarlo, ¿vale? La información, la más importante es la que puedes volver a acceder a ella y volver a consultarla. Entonces, yo ahí pongo un ejemplo, que si hay un equipo de diseño que se saca un producto y de un día para otro ese equipo desaparece y entra un equipo de diseño nuevo, probablemente al no existir documentación de decisiones que se hayan tomado, volverán a discutir sobre las mismas decisiones por las que habéis pasado vosotros, las que ya habéis solucionado y que probablemente lo tengáis súper mascado ya. Y al final se trata de eso, se trata de que si entra gente nueva pueda acceder a esa información, a esa documentación que tú ya has entregado y que has analizado y que todo sea mucho más fluido y mucho más directo y no volvamos a rehacer el trabajo una y otra vez. Muy rápidamente los objetivos de la documentación para mí, lo primero es que es algo objetivo, lo que hemos dicho antes, al final estás liberando tu trabajo de las interpretaciones de todo el mundo que pueda pasar por allí, sea el ingeniero, sea el product manager o sea los stakeholders de negocio. Al final estás liberando a todas las interpretaciones. Cuanto más explicado esté, por escrito o como sea, mucho más fácil va a ser, se va a poder entender por parte de los demás, ¿no? Es una guía explicativa, o sea, le explicas en la parte incluso más técnica cómo se usa un elemento y cómo se construye ese elemento. También un ejercicio de autoevaluación, porque al final estás haciendo, o sea, te estás asegurando un poco que cuando estás analizando y haciendo esa documentación de ese componente, de esa pantalla, estás viendo si realmente es posible realizarla técnicamente o no. Estás sacando eso de un flujo de 800 pantallas, la estás sacando, estás analizando y compruebas si realmente se puede hacer o no. Y también extraerla, o sea, por ejemplo, cuando documentamos componentes que estamos extrayéndolo del contexto de una pantalla, nos podemos analizarlo un poquito mejor y podemos encontrar fallos de nuestro diseño. Porque ya no estás dentro de un flujo de pantallas X, sino que lo estás extrayendo, estás documentando las dimensiones, el uso, la interacción, y ahí te das cuenta que quizás no has hecho la fase de interacción, no has hecho cuando el ratón se pone por encima del componente, que es lo que hace. Cuando le das a pulsar, que es lo que hace ese componente. Y lo más importante es que al final es comunicación. O sea, y todo lo que sea comunicación evita fricciones de interpretación por parte del equipo de desarrollo o para mejorar la calidad de un diseño o estudiar mejor si ese elemento que estás haciendo o esa pantalla que estás haciendo puede escalar, puede hacerse más grande. Vale, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, estamos bien. Vamos a ver como 3 bloques de documentación. Vamos a empezar por el documentación del proyecto. Cuando hablo de documentación del proyecto me refiero a muchos elementos por escrito o acompañando, en este caso, Figma, que es lo más sencillo de entender. Cómo escribimos o cómo explicamos las cosas y cómo las dejamos reflejadas en el documento y qué cosas puedes hacer para dejarla ahí y que se entienda mejor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte del principio. Cuando aquí hablo de proyecto me refiero, o sea, Cabify, por ejemplo, se llaman iniciativas que son hacer cambios sobre elementos ya existentes. Es decir, voy a meter una nueva funcionalidad o voy a cambiar esta parte del flujo. Esas son iniciativas, son como proyectos cortos dentro de un producto ya existente que es mucho más grande. Vale, entonces,
un poco el resumen. ¿Qué tipo de información contiene toda esta información del proyecto? Reúne la información necesaria para que cualquier persona que la consulte entienda cuáles son los requisitos, los procesos de trabajo y los problemas que está resolviendo esa nueva feature, ese nuevo flujo, ese nuevo lo que sea. Y esta información al final la consume lo consume todo el equipo. La consume los product managers, lo consume el equipo de desarrollo, los stakeholders y, lo más importante, otros diseñadores. Sean de tu equipo, sean tus jefes de diseño o sean rotaciones de diseñadores que pueden aparecer en el equipo, ¿no? ¿Y dónde se puede meter esta documentación? Normalmente se mete en el archivo propio de diseño, en el Figma en este caso, o si existe un documento por escrito, un Google Docs, un briefing o lo que sea, también se puede añadir ahí, para que al final sea un único sitio de consulta, ¿no? Entonces, el primer bloque es el Design Considerations, que es un poco las consideraciones desde diseño hacia tecnología, negocio, la escalabilidad. Y este es un análisis que hice hace poco para... Básicamente, al final yo me pongo como procesos para automatizar un poco la tarea. Y al final dije yo, bueno, ¿cuáles son las preguntas básicas que tengo que responder cuando me enfrento a un nuevo proyecto? Se lo pasé a ChatGPT, lo discutimos los dos y llegamos a estas conclusiones. ¿Vale? El primero es el contexto, que es dar una breve descripción desde la experiencia de usuario de si existen pain points que sabemos de los usuarios. O sea, tener un poco en ese briefing técnico que suele generar el Product Manager, extraes un poco la información hacia la experiencia de usuario, ¿vale? Y escribes un poco, simplemente con un par de párrafos, como es el contexto de esa iniciativa. Luego, ¿cuáles son las hipótesis que creemos de los comportamientos del usuario? ¿Vale? ¿Cómo se supone que vamos a mejorar eso y qué estamos asumiendo que puede ocurrir en nuestra solución, ¿vale? Lo que estamos planteando. Los objetivos, que básicamente es lo que queremos conseguir con esa iniciativa, y lo más importante, saber cómo medir luego, incluso a posteriori, que lo hemos hecho bien. O sea, si lanzamos cosas pero no sabemos si el diseño ha estado bien y se ha cumplido un poco el objetivo, tampoco nos va a servir de mucho. Importante también saber si hay restricciones, principalmente si hay limitaciones un poco más de la parte de tecnología, porque haya, yo que sé, un servicio interno que no te permite hacer X, por ejemplo. O si el sistema de diseño hay elementos que no tiene. O si tienes que coordinarte con otra parte de otro producto. Por ejemplo, si yo hago algo que impacta a los conductores, tengo que tener en cuenta si impacta a los pasajeros también. Pues ese tipo de limitaciones y restricciones también tengo que tenerla en cuenta. Luego, los riesgos. ¿Qué pasa si no hago bien mi trabajo de diseño? ¿Qué pasa si la lío? Si hago algo mal o si no cumplo el objetivo, ¿qué puede pasar? Eso al menos también tenerlo contemplado. Sí, tengo también necesidad de saber, o sea, si hay datos existentes en torno a ese proyecto que estás haciendo o si necesitas hacer una investigación para conocer más de los usuarios o si hace falta que recopile varios ejemplos de otros productos del sector y que los ponga un poco y los analice, un poco a ver cómo lo hace la competencia. Y también la parte de stakeholders, saber con qué equipos y con qué roles tenemos que interactuar para entender un poco más el proyecto. ¿Vale? Y normalmente siempre los stakeholders, o sea, cuando hablamos de stakeholders en este contexto es más todo, incluyendo el equipo de ingeniería. Y normalmente aquí uno de los stakeholders clave es personas dedicadas del equipo de ingeniería. Si el equipo de ingeniería son 6 personas, este proyecto lo va a hacer 2 personas, pues que ellos sean como la colaboración más directa de ese proyecto. ¿Vale? Estas son cosas que yo me voy inventando porque al final me dan un poco herramientas para entender más lo que tengo que hacer y es poner un bloquecito de preguntas y respuestas. Básicamente, a la medida que estás haciendo ese bloque anterior de Design Considerations, pues al final te van a ir surgiendo preguntas y lo que vas a hacer simplemente es apuntar las preguntas y cuando tengas una reunión con el resto del equipo, un kickoff o lo que sea, y te las respondas, lo vas dejando por escrito y lo dejas también como documentado en ese archivo. De manera que cualquier persona que vaya a volver a eso entienda por las preguntas, porque probablemente tenga las mismas dudas que hayas tenido tú en el proceso. Entonces ya decían por escrito las soluciones. Otra cosa que se puede hacer, esto suele ser un poco más complicado en el día a día, que es a lo largo de un proyecto, el proyecto va teniendo muchos cambios, o sea, se van tomando muchas decisiones a la marcha, en vez de que va evolucionando, o sea, que va avanzando. Entonces, también es importante, y esto es un poco más complejo porque es un poco más duro, pero dejar también por escrito cuáles han sido las modificaciones, por si alguien te pregunta
oye, ¿por qué esto es así? Tú le explicas que eso tiene un proceso, que tiene una serie de decisiones y que llega hasta aquí. Esto es un ejemplo, no es real, ¿eh? O sea, de hecho, el contenido es IA, pero la estructura es un poco la que yo utilicé en su día para reflejar un poco una toma de decisiones y básicamente es poner en un Figma, en un archivo de Figma, poner la fecha en la que se ha tomado la decisión, las tags para entender un poco el contexto de lo que se estaba hablando, las personas que han interactuado en esa toma de decisiones y un breve resumen muy escueto de un párrafo de cuál ha sido la decisión que se ha tomado. De manera que cuando alguien acuda a ese documento que se queda ahí en el limbo, sepa que ha pasado por varias decisiones y que si algo no ha salido a producción es porque se ha tomado tal decisión. Y dejarlo por escrito también tener ese registro un poco de decisiones. Y también importante en un sitio que aparezca por escrito también el QA, que básicamente es la parte de calidad, de revisión de calidad de los productos, las iniciativas, pues también dejarla por escrito para asegurarte que lo que se está lanzando, y esto normalmente se hace antes de lanzarlo al público, validar los objetivos, que básicamente es irte a un entorno donde se trabaje, en este caso GitLab, ¿vale? Que es la plataforma donde se gestionan un poco las tareas de desarrollo. Pues simplemente escribir cuáles son los user stories y marcarle un check con ingeniería o con el product manager, haciendo una revisión y vas marcando los checks de lo que se está cumpliendo, ¿vale? Si se cumple todo, está ok y se puede lanzar al usuario. Otro bloque que a mí personalmente me gusta bastante es el tema de especificaciones técnicas, que es, voy a acelerar un poco esta parte, además que es un poco densa, cuando tú entregas ese diseño a los ingenieros, dárselo todo bastante explicado y bastante guiado para que no haya muchas dudas, ¿vale? Y esto normalmente lo consume tanto el equipo de desarrollo como el equipo de diseño. Y esto lo ideal es ponerlo en el propio archivo, en este caso de Figma, ¿vale? Este es un ejemplo mío real de un par de pantallas que se hicieron y esto pues hay una parte en el archivo de Figma donde yo pongo estas hojas con un montón de documentación, ¿vale? Y estas hojas tienen diferentes tipos de cosas, ¿vale? Y una parte de anatomía, que es básicamente extraer la pantalla o el componente y explicar brevemente con puntitos qué es lo que es cada cosa, ¿vale? Para que se entienda. Tiene una parte de variants, que son dentro de un componente qué versiones hay. Por ejemplo, este es más fácil de entender, que es un banner, y el banner tiene una versión light con diferentes combinaciones de botones, de ilustración. La ilustración aparece cortada, otra aparece centrada, y que hay una versión light, otra en dark y otra de colores, ¿vale? Y le pones ahí un poco los diferentes colores de lo que podría ser banner. Y en la parte de pantalla igual, o sea, básicamente pues eso es una status screen que tiene una ilustración, título y descripción, pero hay versiones en las que tiene un banner de información, tiene una navegación, tiene unas acciones, lo que sea, ¿vale? Otra cosa que suelo poner en la parte de behavior, que se olvida también mucho, que es esa pantalla cómo funciona. Es decir, cuando tú haces scroll en ese elemento, si la cabecera se queda fija y pisa el contenido, pues reflejárselo aquí, que básicamente la cabecera proyecta una sombra cuando se queda fija, ¿no? O, por ejemplo, cuando está cargando esa pantalla, el esqueleto que se va mostrando mientras está cargando esa pantalla, ¿vale? Y esto también igual, si selecciono una de las dos opciones, pues lo que se va pintando cada sitio, ¿no? Y también es súper útil mostrarle ejemplos reales de cómo se aplican esas cosas. Aquí vemos el ejemplo de antes, que era la status screen, que es una pantalla de resultado de proceso. Y aquí se ven como ejemplos de cómo pueden combinar con un texto, con un banner, con acciones, sin acciones. Y aquí, pues, ejemplos de los banners en diferentes formatos y tamaños, de cómo se pueden ir acompañando el contenido. Vale, la parte de construcción y espaciado, para mí es como lo más importante de todo. Esto es una cosa que sí que se puede inspeccionar en el Dev Mode, pero lo más importante es saber construir el componente para que tú cuando se lo entregue a ingeniería entienda cómo se construye eso, ¿vale? Si sabes dominar el auto layout, va a ser súper cómodo trabajar con eso porque va a ser todo automatizado. Yo soy muy pesado del auto layout, ve que hay miraditas por aquí. ¿Vale? Y lo más cómodo de todo es que hay un plugin de Figma que le das un botoncito y te pinta esto, que básicamente te pinta los márgenes, los paddings que has aplicado en la construcción del elemento. Si lo has construido bien, le das un botón y te sale toda esta documentación. O sea, yo lo único que hago, de hecho, es extraigo esto de lo que me genera ese plugin, que se llama Specs, lo extraigo y lo meto en mis hojas de documentación.
Pero básicamente aquí no hago nada. O sea, aquí todos esos márgenes y espaciados me lo está pintando automáticamente. Y esto para el equipo de ingeniería está guay porque ellos ya saben cómo estás pensando tú la construcción. No tienen que inspeccionar el diseño en un dev mode y intentar o interpretar cómo se está construyendo eso. Tu análisis de caja que tú has hecho cuando has construido un elemento lo estás reflejando ya aquí. Entonces, mucho más cómodo. Hago una parte, bueno, está más de sistema de diseño, pero es lo típico que te dice lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer con un componente o cuándo se utiliza una cosa, cuándo se utiliza otra. ¿Vale? Versión cambios. Por ejemplo, cuando has hecho un cambio en un layout, claro, no se lo puedes entregar al ingeniero y que él busque las 7 diferencias. Creo que es más cómodo ponerle la versión antigua, la versión nueva y explicarle con puntos cuáles han sido los cambios que has hecho en ese layout. ¿Vale? Que básicamente esto que se está viendo aquí. ¿Vale? Y lo último es la documentación propia del producto. Y estamos hablando del producto entero, de la aplicación entera. En este caso, la aplicación del conductor, la aplicación del pasajero. ¿Vale? Y esto básicamente es más mi idea de lo que sería un manual de instrucciones para equipos técnicos. Tanto para otros diseñadores que se incorporen a los equipos, como para el equipo de desarrollo para que tenga la visión global de todo. Porque al final pueden haber 3 o 4 equipos diferentes de ingeniería que van entrando y saliendo y al final necesitas un punto de unión donde vean todo ese manual de información y de contenidos. ¿Vale? Y eso puedes meterlo en un archivo de diseño, puede ser un Figma, o te puedes crear una página web dedicada, ¿eh? Y lo que contiene ese manual, ese archivo de Figma reuniendo toda la documentación de un producto, pues pueden ser guías básicas de construcción, ¿vale? Puede ser cómo se construye una pantalla en base a un contenedor con X columnas, cómo es el header, cómo es el esquema de una página como esta que veis arriba, pues como el esquema de contenido de esa. De manera que si alguien necesita crear una nueva pantalla en ese producto, ya sabe cuál es el esquema de construcción. ¿Vale? Igual, explicar muy bien, esto no se suele hacer, pero es importante también las combinaciones de texto, de encabezados y de párrafos a lo largo de un producto. Si hay 3 diseños diferentes y uno te pilla el H1 y un párrafo grande y otro te pilla un H2 y un párrafo pequeño, al final el usuario va navegando y va viendo que hay una serie de inconsistencias. Realmente eso no nos damos cuenta los diseñadores de esto, pero es importante. ¿Vale? Incluso, estos son muchos ejemplos, cómo se crean páginas con formularios, ¿vale? Pues yo creo en mi grid de 12 columnas, pues creo que una parte son para los inputs, la separación entre bloques de contenido. O sea, le vas explicando un poco cómo es la guía para que el que venga detrás, tanto ingeniero como diseño, ya sepa construir eso, ¿vale? Los colores que se utilizan en el producto, que esto suele ser bastante cross, pero se lo extraes para que también tenga la visión global de los colores. Los componentes, que es un poco parecido a lo que hemos visto antes, que es un poco la construcción de esos componentes. Los componentes que forman parte del producto, ¿vale? Incluso le puedes decir las áreas de interacción de esos elementos, ¿vale? El tab área, en este caso, pues es todo el elemento completo, pero se lo señalas también. Esta es una parte de widget que hice también para unos proyectos y al final, pues aquí le explicas un poco cómo se construyen esa serie de widgets de datos, ¿no? Las regiones y módulos me refiero como a entornos mucho más grandes, por ejemplo, un side menu, pues todas las versiones de interacción por las que pasa ese side menu, ¿vale? O unas cabeceras, en este caso, pues ahí se pintan 4 estados diferentes de un conductor, que puede ser activo, inactivo, desactivado, tal. Entonces se lo explica, ahí tienes como el esquema de ese módulo, que es la cabecera genérica, y después como 4 casos reales donde se pueden aplicar. Patrones y plantilla, que al final es la base reutilizable para no perder tiempo. Es decir, yo ¿para qué necesito crear una nueva status screen si todas las status screens son iguales? Pues creo una plantilla y la reutilizo, ¿vale? En este caso es el patrón de cuando tengo que mostrar un informe a los gestores de flota, pues este es el patrón, de manera que cuando yo deje el proyecto y me vaya a otro proyecto y entre un diseño nuevo, tenga que hacer un informe nuevo, ya sabe cómo tiene que construir ese informe nuevo, ¿no? Y luego, un poco el ejemplo que he dicho antes, ¿no? La status screen, pues cómo es el patrón de esa pantalla, para que cualquier persona que necesite hacer una status screen ya sabe cómo es. Conclusiones. Nuestro rol se basa en la empatía, y aquí incido en la idea que no es solo empatía hacia el usuario, que evidentemente hay que tenerla, sino también en el día a día de colaboración con diferentes roles de la empresa.
Y que además de la técnica, la comunicación, el aprendizaje, y eso lo sabéis bastante, que muchos estáis estudiando y trabajando a la vez, y la flexibilidad son piezas clave del día a día, ¿vale? Las últimas misiones, primero, del buen diseñador sería entender la tecnología, ¿vale? Entender que hay limitaciones, que hay oportunidades y las capacidades propias técnicas del equipo. Entender bien el negocio, ¿vale? Cuál es el objetivo de una función que se está realizando o que se quiere incorporar, para que te centres ahí y sepas darle prioridad a ese tipo de cosas, ¿vale? De hecho, priorizar las necesidades, que es un poco esa idea de sé que lo que es importante lo priorizo porque sé que eso es lo que va a tener impacto y no me pongo a hacer exploraciones como diseñador sacando ideas porque quizás eso no lleva a ningún sitio y eso me va a frustrar porque no va alineado con la idea del equipo. Salir de Figma para tener conversaciones con otros equipos, otras disciplinas, gente de negocio, que al final son los que tienen mucho contexto muchas veces y necesitas interactuar con ellos. Saber comunicar las ideas en kick-off, en documentación por escrito, en reuniones que tengáis. Si habéis diseñado algo y confiáis en que es un buen diseño, tenéis que saber después comunicarlo. Documentar, porque yo soy muy pesado de documentación y hay que hacerlo, sobre todo porque es una parte técnica muy importante de comunicación con el equipo de ingeniería. Hay que velar por el buen diseño, que sea siempre coherente, que sea estético y atractivo, porque eso al final genera compromiso en los usuarios. Cuando un usuario está usando algo y es bonito y se sabe usar y se entiende por sí solo, genera más compromiso con el usuario. Y como tengo que meter 8 porque soy muy de grit de 8, pues meto que seas amable, que seas educado con tus compañeros, que te lleves bien con ellos, porque al final también se trata mucho de negociar con esas otras partes y cuanto mejor te lleves con ellos, mucho más fácil negociar. Y ya está. Ya me podéis hacer preguntas si queréis. Yo no sé si hay preguntas en el chat. No sé si aparece información en algún sitio. Y si aquí tenéis alguna pregunta, pues nada. Hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Me veis? Sí, te oímos. Vale, fenomenal. Nada, de momento en el chat de YouTube no están apareciendo preguntas, pero si queréis empezar con las preguntas de los alumnos presenciales, yo me quedo mientras tanto aquí por si alguien nos escribe algo. Vale, gracias María. A vosotros. Y hay preguntas, si no hay preguntas, bueno, vamos. Sí, el tiempo. El tiempo que tarda en dar la charla, ¿verdad? No, el tiempo que dedicáis a la organización de todo ese contenido, de toda esa producción de materiales para el resto de equipos. Para que os entendáis entre vosotros. O sea, normalmente diseño suele tener más tiempo libre que ingeniería. En el sentido, el proceso que lleva ingeniería es mucho más largo de creación de diseño. Entonces, tú puedes hacer pequeñas entregas. Tú puedes entregar primero una validación de un flujo de usuario y mientras eso se va validando con los otros equipos, tú puedes dedicarte a crear una documentación. También es verdad que cuanta más documentación se vaya generando, menos tienes que ir tú haciendo en tu día a día. Porque normalmente esas documentaciones son cross a todo el equipo. Si tú haces una documentación de un layout y ese layout se repite ya en el producto, la has hecho una vez, aunque tú la repitas en un flujo 7 veces, en diferentes proyectos diferentes, ¿sabes? Entonces, al final, vas como optimizando tiempos. Pero esto, hombre, lo ideal es hacerlo en poco tiempo, un día. Vale. 2 días, no lo sé. Vale. Pero si entras en la dinámica, lo más duro yo siempre digo que es hacerlo una vez. Pero si yo ya lo he hecho y se lo doy a un compañero, yo lo estoy optimizando mucho tiempo, porque ya le estoy diciendo cómo hacer una documentación. Ya le estoy dando las pautas. Yo no se tiene que enfrentar desde cero a saber lo que mete en una documentación. Entonces, cuando trabajas en equipo, al final es reutilizar mucho lo que hayan hecho tus compañeros y tardar menos. Claro, lo duro es la primera vez que lo haces. También entiendo que vosotros trabajáis con una aplicación. O sea, dentro de Calify tenéis como muchas aplicaciones, ¿no? Pero porque, por lo que vi, porque has enseñado ahí. Pero trabajáis con o sea, no desarrolláis con diferentes marcas, no desarrolláis solo tenéis una
un Claro, estándar trabajamos- de imagen, una... Exactamente. O sea, trabajamos son las herramientas propias de Cabify, las aplicaciones de Cabify. Sí que es verdad que puede haber equipos, por ejemplo, en marketing o brand, que tengan que hacer colaboraciones con otras marcas. Entonces sí se busca cómo funciona la marca con otras marcas. Pero internamente dentro de Cabify no. O sea, se hace solo en la parte de Cabify. Vale. Nada más. Una pregunta más. Sí, bueno, yo quiero preguntar sobre todo por la parte de investigación de usuarios. Quiero decir, entiendo que cuando se crea Cabify o la idea, pues, se habla con los usuarios para saber qué es lo que necesitan en este caso, pero luego cada vez que hay nuevas funcionalidades dentro de esas aplicaciones, siempre hay esa conversación con el usuario para saber qué es lo que necesita, cómo funciona, si este botón se entendió o no se llegó a entender. Creo que me van a pedir que repita la pregunta porque quizás no se esté recogiendo del Sí, micrófono. puede ser. María, ¿eso nos querías comentar? Sí, quería, bueno, eso, que repitáis la pregunta porque se ha ido un poco lejos y luego cuando a esta esté respondida, yo tengo otra pregunta que nos han hecho por el chat. Vale. Bueno, lo que me preguntabas es si cada vez que lanzamos una iniciativa se pregunta siempre a los usuarios. Vale. Hay diferentes maneras. Hay cuando se busca relanzar algo, por ejemplo, en la home de la pantalla de la aplicación del conductor, se ha hecho un rediseño. Previo a eso, sí que ha habido muchas sesiones con conductores para entender un poco cómo funcionan ellos, cómo trabajan ellos y cuáles son sus necesidades. Pero eso va normalmente siempre enfocado a un nuevo proyecto, una nueva funcionalidad o una nueva iniciativa. Después hay otra manera que es un poco más pasiva, que tú realmente lo que haces es que tienes una serie de formularios en los conductores o de quejas porque en la Apple Store se van quejando por ahí, o en LinkedIn, que también se queja mucho por ahí. Entonces tú tienes diferentes fuentes de las que vas recibiendo información de los usuarios. Eso normalmente se analiza o se coge en bloques, se analiza en bloques y de ahí puedes sacar nuevas ideas. Y también hay muchas que son propias del negocio, donde ahí no impacta, o sea, impacta a los conductores, pero más una decisión de lo que se quiere hacer en la parte de negocio. Entonces ahí quizás sí que te saltas un poco más esa necesidad del usuario, porque después sí que hay cosas muy dedicadas a ese usuario donde sí que hay interacción con ellos. Y después está el equipo, como tenemos un equipo dedicado de User Research, al final ellos sí que van haciendo muchas iniciativas a lo largo del año, recopilando también muchas cosas y la van documentando también, hacen unos documentos extensísimos con todo el análisis, a veces cuantitativo, a veces cualitativo, de todo lo que van recibiendo y eso lo presentan a los equipos de producto y de ahí los product managers o los equipos de producto sacan ideas también para nuevas iniciativas. Pero es eso, que muchas veces no es tan directo, no es todo tan directo siempre con el usuario, sino que hay muchas maneras, o sea, hay mucha información directa. La parte activa sería la inicial y luego alimentamos la parte pasiva. Exactamente, claro. Vale, María, pues cuéntanos. Sí, nos preguntaban por el chat, dicen que has dicho que la documentación de la toma de decisiones sobre una feature la recogéis en Figma. Preguntan si eso se añade a una misma página del documento de la feature o si tenéis un documento aparte. Lo que yo hago personalmente es meterlo dentro del documento, en este caso de Figma. Creo una página nueva en Figma y he hecho ahí esa toma de decisiones, creo ese archivo, esa hoja que os he enseñado y la meto ahí. Porque para nosotros muchas veces el panel lateral de Figma es nuestro índice de contenido. Entonces, si ahí vemos que aparece Decision Log, entramos ahí, o si es una iniciativa con varias iteraciones, tenemos ese índice al lado del menú que nos va indicando por todos los contenidos que tiene esa iniciativa. Y una de ellas es la parte de Decision Logs, Design Considerations, y luego dentro del Handoff, que ya es una página aparte, ahí se documenta tanto el flujo del usuario como esas pantallas más de construcción. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Está todo súper claro. Pues, si no hay más preguntas, muchas Por el gracias. chat no están preguntando nada más, o sea que yo entiendo que ha quedado todo clarísimo. Muchas gracias, Javi. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Los que estáis aquí, habéis comido hora y media de chapa y online, bueno, hora y media larga. Bueno, pero una cosa interesante. Y nada, para los que estéis en Sevilla, voy a meter la cuña publicitaria.
de Sevilla Design Hub, que es la comunidad de diseñadores local que hice hace un año, más o menos, y que hacemos actividades, hacemos charlas de diseño e interacción, de experiencia de usuario, hacemos quedadas un poco para conocer medios de diseñadores locales, porque no todo como los que estáis online se hace todo en Madrid, en Sevilla también hacemos cosas. Y nada, sí, es una comunidad que está ahora mismo en WhatsApp, entonces podéis meter por ahí. Hay canales especializados de diseño gráfico, de diseño de interacción, y de vez en cuando pues hacemos estos eventos presenciales para charlar, tomarnos algo y un poco más desenfadado. ¿Vale? Y nada, otra vez, muchísimas gracias por todo. Un segundito, si tienes un momento, me han hecho otra pregunta ahora de último minuto por el chat. Dicen, he entrado tarde a la charla, no sé si lo has comentado, ¿dónde tenéis lo que se suele llamar The North Star, los componentes alineados entre diseño y dev? ¿Tenéis un catálogo de componentes tipo Storybook donde conectáis lo que está desarrollado, aprobado por PM and Design? Tenemos, según la guild, cuando hablo de guild me refiero a componentes web, componentes iOS y componentes Android. Por una parte, diseño tiene más lo que son librerías. De hecho, lo que nos falta documentar es como un sitio común de consulta donde aparezca todo eso, esa serie de componentes. Y luego, cada guild tiene sus repositorios propios donde, por ejemplo, web lo tiene en Storybook. Luego Android tiene una aplicación de consumo interno que se llama Catalog, donde aparecen todos los componentes de Android. Y iOS tiene algo parecido, pero no lo tiene tampoco demasiado construido todavía. Pero básicamente es más entre el equipo de diseño, en este caso el equipo de diseño Design System, con las guilds de tecnología, las que se coordinan un poco y gestionan ese catálogo. Pero eso, cada guild y va un poco por separado. O sea, de hecho, lo que estamos intentando es coordinar todo eso un poco. Pero existe el catálogo, lo que pasa es que es diferente manera en cada uno. Estupendo, pues muchas gracias. Yo creo que ahora ya sí está todo respondido. Así que muchísimas gracias. Yo me voy a desconectar ya y espero que haya sido agradable también para ti. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, tomar un café. Sí, eso ha sido por el aplauso, ¿eh?